Los proyectos que les vamos a mostrar están unidos por la importancia de la sección, del corte, para entenderlos. Son creo que 6 proyectos que les vamos a mostrar, 6 o 7, y todos ellos hacen parte de un laboratorio en el cual cada proyecto informa al siguiente, ¿no? Cada proyecto toma unas estrategias, unas hipótesis, hay unos procesos, los resultados, y algunos de ellos van pasando de un proyecto al otro. Y nuestra preocupación se centra en determinar los medios con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Y sobre todo también el sentido que estos edificios o estos proyectos van a establecer con los paisajes donde se encuentran, con las personas que los van a vivir, ¿no? Y con los medios con los cuales los vamos a construir. En países no industrializados y de economía incipiente como el Perú, que no es el caso de Brasil, tenemos que imaginar cuáles son los medios y los elementos con los cuales podemos construir. Y en condiciones de crisis e inestabilidad permanente, pensamos que lo más pertinente es trabajar con lo que hay, como lo hace la gente que vive aquí, ¿no? Que esta parte de la ciudad se ha hecho con lo que encontraron, ¿no? Y los cocineros peruanos fueron los primeros en entender, en el Perú por lo menos, que el trabajar con los ingredientes que se tiene a disposición, cuando hacemos eso encontramos espacios de libertad y abundancia. Entonces ellos nos enseñaron a buscar las posibilidades que nos ofrecen nuestras culturas, los climas y los paisajes que tenemos, y que esas posibilidades parten de simplemente un cambio de mirada, ¿no? Y el trabajar con lo que hay cuando hay un cambio en la mirada no nos condena a la escasez, sino al contrario, a esta riqueza proyectual. Y así como los cocineros trabajan con ingredientes, nosotros también lo hacemos, y estos son 6 de ellos: cultura, territorio, clima, lugar, programa y tecnología. Y estos ingredientes, por supuesto, son comunes, existen en todos lados, pero a nosotros nos gusta trabajar conscientemente con ellos. Y la estrategia define la manera en que estos ingredientes se van a combinar, ¿no? Y van a actuar con los elementos esenciales de la arquitectura, que son el espacio, la luz, la materia y el tiempo. Y la cultura es uno de los ingredientes claves, porque nos va también a informar o dar pistas de cómo combinar estos ingredientes, ¿no? Nuestra estadía, 16 años en Europa, nos permitió en realidad irnos formando una cultura arquitectónica, irnos formando nuestro bagaje, y nos dio también una distancia necesaria para entender de dónde veníamos y las ventajas o bondades que teníamos en nuestro país, ¿no? También, por supuesto, está la cultura del oficio, ¿no? Entonces hay un trabajo constante como parte de esa búsqueda paciente, donde en cada proyecto se pasa del croquis a la maqueta, al dibujo preciso, a la realidad, y nuevamente al dibujo preciso, maqueta y croquis, en una dinámica entonces circular entre mente, mano y materia. Y por supuesto, además tenemos una cultura increíble en nuestro país, y siempre nos ha gustado poder analizar estos ejemplos magníficos, no tanto como lugares arqueológicos, sino para entender cómo nuestros predecesores hicieron con lo que hay, ¿no? Y muchas veces construyeron paisajes entendiendo las lógicas del territorio. Eso siempre nos ha
fascinado en realidad. Entonces, el segundo ingrediente es este territorio que con la llegada de los españoles al Perú se perdió este entendimiento y Humboldt, este científico alemán, fue el primero en tratar de entenderlo desde un punto de vista desprejuiciado, y uno de sus grandes aportes, al menos para nosotros, fue el hallar que la sección es la mejor manera de representar los Andes centrales. Esta sección en realidad pasa por Ecuador, pero digamos los Andes centrales son prácticamente muy parecidos en el trópico, es decir, Ecuador, Perú y Bolivia. Y entonces la influencia de los Andes y la corriente marina que proviene de la Antártida hacen de este paisaje y de esta costa, este pequeño sitio que ven ahí, un paisaje tropical único. Nosotros vamos entonces a dibujar esta sección incluyendo el océano. Y empezamos por una línea horizontal, oeste a la izquierda y este a la derecha, y luego sigue esta topografía muy inclinada, en donde en el espacio de solo 200 kilómetros tenemos una altitud de 10.000 metros, ¿no? 5.000 para abajo y 5.000 para arriba. Y entonces eso hace que en la Amazonía se queden las lluvias y que a la izquierda tengamos esta nube perenne que se queda 8 meses al año por un sistema de convección y de inversión térmica, y que produce que ahí donde está Lima no llueva prácticamente nunca. Y entonces Lima se encuentra en este balcón entre este abismo y esta muralla, ¿no? Y es una situación que nos gusta mucho verla así, es decir, verla como si no hubiese océano, ¿no? Esta condición de estar en el borde de algo. Y entonces los proyectos que les vamos a presentar están muy distantes en términos de puntos cardinales, pero muy cercanos en la sección. Están casi todos ahí en ese mismo punto. Y entonces esta sección y lo que pasa aquí hace que nuestro trópico en realidad sea ¿no? Que es un paisaje desértico extremadamente árido, pero a diferencia, por ejemplo, del desierto de Atacama, es extremadamente húmedo también. Y entonces y hay agua que baja de los glaciares, y entonces es un desierto muy raro porque no hace calor, no hace frío, es muy húmedo, hay agua que baja por estos torrentes. Entonces es un desierto habitable donde vivimos en permanencia casi en la zona de confort, ¿no? Y este es Lima, 8 meses al año está más o menos así, y justo ayer, domingo, tomé esta foto porque creo que Paulo les mostró también la labor de muchos artistas de cómo interpretaban la costa, y es en realidad un sitio muy particular porque a simple vista parece monócromo, pero viviendo en Lima uno se olvida del sol y comienza a ver colores en este paisaje, ¿no? Muchísimos colores. Y entonces también se da esta condición muy especial de que la arquitectura pierde un poco esta necesidad de procurar cobijo se dice, ¿no? Shelter. Abrigo. Cobijo. Sí. Procurar abrigo y podemos concentrarnos
en crear intimidad, ¿no?, frente a la vastedad del territorio. Y es aquí en este borde de Lima que le vamos a presentar el primer proyecto, que fue el lugar de la memoria, que queda justo en este límite que se hace tangible por estos acantilados que unen el Océano Pacífico con la llanura aluvial de Lima. Este lugar de la memoria es un centro dedicado a la reconciliación de los peruanos luego de 20 años de violencia y de intolerancia que dejaron más de 70.000 muertos, y se decide hacer este centro en este sitio que fue destruido en los años 70 para hacer una bajada hacia las playas, y simplemente fue un terreno donado por la municipalidad, era un depósito de camiones de basura. Y para nosotros trabajar con el lugar, que es uno de los ingredientes, es el cuarto ingrediente, era muy importante, sobre todo en este sitio, porque nos decíamos que la arquitectura no podía empezar por el contenido que teníamos que albergar. Es decir, la arquitectura no podía lidiar o no puede lidiar con la intolerancia, con la violencia, con la opresión, y entonces, porque lógicamente la arquitectura está hecha para dignificar al ser humano, y entonces comenzamos a trabajar con otros tipos de memoria, y una de estas memorias es la memoria de estos acantilados que fueron rotos. Y entonces, para nosotros muy naturalmente, la cosa que había que hacer era restablecer estos dedos que llegan al mar con el edificio. Y entonces haciendo esto, comenzamos a revelar no solamente la memoria del lugar, sino una memoria territorial, un sistema que justo en ese lugar, como pueden ver, termina, es hacia el sur, o sea, hacia la derecha, son 12 kilómetros de acantilados, y hacia la izquierda estos acantilados fueron cortados y están vegetalizados, ¿no? Entonces a la vez comenzaba a jugar como un apoyalibros, ¿no?, de toda esta memoria digamos geológica de Lima, ¿no? Entonces, en el mismo modo en que el territorio se entiende en sección, como lo intuyó Humboldt, ahora vamos a explicar nuestros proyectos en sección. Así que si cortamos los acantilados de manera longitudinal, apreciamos esta hondonada que fue rellenada, ¿no?, para pasar la ruta hacia las playas, y entonces pensamos que un esquema compacto pegado al farallón nos permitía economizar tanto en el número de pilotes como en su profundidad. De esta manera, la lógica de implantación también va de la mano con la lógica económica. Este es el único lugar de memoria o museo de la memoria en Latinoamérica que ha sido hecho a pesar del gobierno. Es decir, el gobierno no quería esto y fue hecho por iniciativa de Mario Vargas Llosa y fondos alemanes. Entonces no había mucho dinero, contábamos con $4 millones para hacerlo. Y entonces comenzamos a jugar con estas cosas, ¿no? El hecho de abrirnos hacia el acantilado nos permitía también recibir la luz tamizada, protegernos del sol del poniente y del ruido de los vehículos, y así logramos también evitar la climatización del museo. Y otro de los grandes problemas que tenía este sitio es que no había una comunicación entre la ciudad y este terreno, por lo que tuvimos que construir esta vereda, esta acera, este lapso de unión. Pero
tomamos esa distancia y ese inconveniente también como una posibilidad, y esta posibilidad era aquella de poder introducir el tiempo. Es decir, esta es una muestra que es muy difícil de ver, por lo menos para los peruanos, y introduciendo este recorrido podíamos introducir el tiempo, tener una distancia entre el cotidiano, el caos urbano y la muestra, y entonces poder ingresar al edificio por esta quebrada, por esta hondanada, recorrerlo y llegar al techo y salir. Y entonces el punto de encuentro entre el que entra y el que sale del edificio no es el lobby, no es la tienda como en todos los museos, sino es la ciudad, ¿no? Y para entrar tenemos que recorrerlo, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que bajar unas escaleras, y esta presencia se intensifica. Este es un lugar medio raro, es un lugar que no es ya urbano, no es tampoco las playas, es un lugar donde empieza un silencio extraño, y del otro lado, cuando podemos atravesar el edificio y llegar a una gran explanada que la pensamos como un lugar un espacio público de reconciliación, o entrar al edificio y recorrerlo, ¿no?, por medio de un sistema de rampas ascendentes hacia la luz, ¿no? Entonces, una de las grandes decisiones que tomamos en este proyecto fue que en momentos en que la tecnología avanza muchísimo, nosotros no teníamos aire acondicionado, esto se tenía que hacer de manera muy simple, decidimos que lo permanente debía ser el espacio, y el espacio es permanente si está definido por la estructura, ¿no? Entonces todo lo que ven aquí es del orden de lo permanente, y lo tecnológico todavía no ha llegado. Y entonces lo que modifica este espacio es únicamente la luz natural en movimiento, ¿no? Y una vez que la estructura define el espacio, también puede comenzar a definir la relación entre el interior y el exterior, ¿no? Cómo filtrarla, cómo llevarla. Y por ejemplo, en una ciudad como Lima, donde no hay contrastes, para crear el contraste que aquí o en cualquier sitio donde haya sol se puede hacer con una moldura, con una moderatura de 10 centímetros, ahí se tiene que hacer con 3, 4 metros, ¿no? Tenemos que casi atrapar la sombra. Y entonces aquí ya llegó la tecnología, como ven es casi nula, son estos elementos, estas columnas blancas de donde donde están todos los sistemas de alarma, etcétera, pero digamos este es el edificio terminado, en donde la rampa es la protagonista. Ustedes ya saben que la rampa es dispositivo magnífico que tenemos para que el ojo se separe del cuerpo, ¿no? El cuerpo recorre un lado y el ojo puede recorrerlo en otro lado, ¿no? Y otra de las consideraciones que era muy importante para nosotros era que la construcción pública en el Perú es muy mala. No sé cómo sea en Brasil, pero en general, por la gran corrupción que hay, las empresas que trabajan para el Estado, porque esto era muy raro, porque era un edificio que iba a pertenecer al Ministerio de Cultura, que es encargado por el Estado, pero el Estado no lo quería encargar, ¿no? Porque no lo quería,
el gobierno no lo quería. Y entonces esto pasó primero por Relaciones Exteriores, luego por Naciones Unidas y terminó siendo propiedad del Ministerio de Cultura. Pero los sistemas de licitación sí fueron públicos y entonces, por supuesto, nos tocó una empresa que tenía la capacidad financiera de hacerlo, pero nunca había construido un edificio, porque solo se cuantifica el dinero. Entonces, era una empresa de tendido de desagües urbanos y este era su primer edificio. Entonces, fuimos cambiando la manera de entender este edificio, haciéndolo, sabíamos ya que íbamos a tener una mala empresa, así que todo era hecho a mano, los encofrados se entiende, ¿no? Las formas eran hechas a mano, tablón por tablón, se iba subiendo, se iba vaciando el concreto como se formaron los acantilados, de abajo hacia arriba, poco a poco. Y la dimensión artesanal estaba siempre presente, ¿no? Y nuestro trabajo consistió en hacer entender a estos artesanos de que construir este edificio era importante para el país. A la empresa no le importaba nada, pero sí a los artesanos, ¿no? Y poco a poco, entonces, fuimos introduciendo unas lógicas que no las habíamos previsto, que es este grado de indeterminación que es capaz de absorber las inevitables trazas de error humano que de todas maneras se iban a dar. Y entonces decidimos que esta imperfección debería quedar como una huella en el proceso constructivo, como una especie de segunda memoria, esta memoria del hacer, ¿no? Y entonces, desde el suelo, que cuenta esta historia anónima de los operarios, en la cual cada uno ponía estas piedras que sacamos del acantilado como quisiese, y uno se da cuenta de los distintos operarios. Y entonces, poco a poco, durante la construcción, los planos fueron pasando a un segundo plano, justamente, y el edificio pasó a dibujar un mapa, ¿no? Un mapa que relata este acto de construir, ¿no? Porque ustedes saben la diferencia entre un plano y un mapa, ¿no? Un plano anticipa una acción futura y un mapa registra una acción o una presencia pasada, ¿no? Entonces el edificio se comenzó a transformar en un mapa, ¿no? Y entonces decidimos dejar todo, desde las trazas del perro guardián que acaban de ver en la rampa, y también las huellas de los operarios que decidimos dejar bajo el título del edificio como una huella más de los que construyeron literalmente el lugar, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos al sur, a unos 110 kilómetros al sur de 110 kilómetros de Lima, en un paisaje donde ya no tenemos la ciudad detrás, pero sí podemos ver cómo los Andes llegan al Océano Pacífico, ¿no? Y cómo tenemos este territorio, esta costa, esta franja estrecha. Aquí en esta ensenada diseñamos 6 casas a lo largo de 4 años y fue como realmente un laboratorio, porque trabajábamos con el mismo programa en situaciones muy, muy parecidas y entonces fuimos aprendiendo cómo trabajar con este paisaje. Por supuesto, miramos los ejemplos que tenemos, y uno de ellos es Pachacamac, el santuario Pachacamac, que es el que vemos en la imagen, donde se usan dispositivos como la plataforma y el recinto, que para nosotros siguen vigentes, pero que nos permiten habitar el desierto, ¿no? Y entonces
se crea con la plataforma se crea este nuevo suelo y con el recinto se crea la posibilidad de tener intimidad, ¿no? Y esto un poco nos permitió abandonar esta tentación del objeto posado aislado y posado en el territorio, ¿no? Y entonces, nuevamente en sección, vemos, la primera acción es entonces dibujar una plataforma, el recinto también, para generar la intimidad. Luego un elemento de sombra, en este caso fueron esteras, que nos permite también enmarcar el paisaje. Luego la creación de una piscina que nos acerca el mar a la plataforma, pero también es una baranda natural. Y por último, excavamos los volúmenes debajo de la plataforma para generar los espacios ya más íntimos como dormitorios, y teniendo siempre esta piscina como protección del sol del poniente, ¿no? Y entonces, a pesar de haber diseñado estas distintas casas en distintos tiempos, el haber utilizado las mismas estrategias hace que tengamos una fuerte unidad en realidad en el conjunto, ¿no? Y desde el océano las casas parecen como emerger del acantilado, mientras que desde atrás, desde el desierto, las casas aparecen como excavadas, ¿no? Y entonces tenemos en estas casas siempre un recinto silencioso, aparentemente impenetrable, hasta que nos topamos con un umbral que nos separa dos exteriores, ¿no? El exterior de afuera, que es el exterior de la vastedad, y luego en el cual entramos, que es un adentro, ¿no? Un adentro sigue siendo exterior, pero nos sentimos adentro. Y con este clima benigno que tenemos, no necesitábamos nada nada más que unos pocos elementos para hacer que esta plataforma sea habitable, ¿no? Y cultura y tecnología que es nuestro sexto ingrediente, también pueden trabajar para informarnos de cómo resolver, en este caso preciso, el tema de la sombra, y muchas veces ya son técnicas tradicionales que por la reglamentación ya no se pueden usar, pero nosotros decidimos de todas maneras que los elementos debían de ser mínimos, ¿no? La sombra ideal, que es la dada por la estera, una banca y de repente una mesa para juntarse a comer, pero eso es lo único que se necesita. Las piscinas son, además de barandas naturales, son los espacios lúdicos de encuentro entre los vecinos. En estas casas siempre la relación entre los dos niveles, o sea, entre la plataforma y los espacios íntimos de abajo, está hecho a través de una escalera exterior, y los espacios de abajo, ya más protegidos, muchas veces con el trabajo de la reflexión de las superficies acristaladas, nos producen o nos dan esta sensación de intimidad. Y luego entre estas casas siempre hay un espacio, nuevamente, un espacio exterior pero interiorizado. Son casas distintas, y este es el espacio entre dos casas, ¿no? Donde ya este espacio se orienta más hacia la relación con el paisaje. Y al construir estas casas como iba una detrás de otra, comenzamos a encontrar este hormigón que es rojizo, que en realidad se usaba para las fundaciones, es decir, que ese muro estaba debajo de la tierra antes de construir esta casa, y entonces, porque es un cemento puzolánico que tiene mucha ferrita, entonces adquiere, no hay ningún tinte ni agregado especial, es el color del cemento, y decidimos usar este cemento para otros proyectos, como otra casa
Esta es una de las últimas que hemos hecho, que queda al norte de Lima, es decir, esta vez como 100 kilómetros al norte de Lima, en donde el recinto se desvanece a medida que entramos entre las plataformas y simplemente hay un techo duro que es abovedado y que es el que produce la sombra para los espacios de estar, ¿no? Entonces, este techo es muy, muy delgado, lo atravesamos y descubrimos un mundo al otro lado en donde las habitaciones producen los espacios, las plataformas, los espacios horizontales de vida, que pueden ser plantados o con terrazas, y luego para ir de un lugar al otro bajamos, salimos y volvemos a entrar a otros lugares, ¿no? Esto igual en el mismo paisaje, solo que esta vez las plataformas se descomponen en varios. Es una casa muchísimo más grande que las anteriores y entonces los volúmenes se descomponen tratando de alterar lo menos posible la topografía. Y con este mismo material fue con el que trabajamos para el Museo de Paracas. En donde trabajar en este territorio, que es ya a 300 kilómetros al sur de Lima, fue para nosotros también una oportunidad para pensar y de cómo resignificar la relación entre arquitectura y paisaje, ¿no? Yendo más allá de simplemente hacer un espacio que encuadra un paisaje o de un objeto posado en el paisaje. Y el museo original se destruyó en el terremoto del 2007. Es verdad. Sí. Y la Unión Europea financió su reconstrucción a través de la cooperación española, organiza un concurso de arquitectura. Por eso es que ahora se destruye el otro, y, ¿no?, se tiene la misma. Y se quiere hacer lo mismo, sí. Y entonces el proyecto visto desde el... Desde Marte. Sí, totalmente, desde Marte. Desde el Cerro Colorado, que es donde estaban los más importantes entierros paracas, de la cultura paracas, el museo aparece más como una capa que se añade a las miles de capas, ¿no? Como podría ser una roca, una traza, ¿no?, donde el proyecto modifica el paisaje, pero también a su misma vez depende de él, ¿no? Y el edificio además se diluye en el paisaje por su masa y su color, pero a la misma vez guardando una cierta presencia, ¿no? Nuevamente, para explicar el proyecto en sección, entonces lo primero que hicimos es dibujar el suelo. La primera acción después es el recinto, que nos permite atrapar el exterior y lo vuelve adentro. Luego trabajamos la cubierta como una quinta fachada. Esta cubierta nos debía de proteger de los grandes vientos paracas y de la gran radiación del sol. Propusimos una serie de dispositivos de corrección ambiental que nos iban a ayudar a controlar el ingreso de sol, pero también la ventilación natural, y también nos iban a ayudar a estructurar los espacios al interior, ¿no? El museo original es del 64 y fue construido por un arqueólogo alemán, Engel. Y para nosotros preservar la memoria de este museo era importante, era una primera intención. Entonces, nuestro proyecto mantiene la geometría del proyecto original,
y también la ubicación precisa. Con esto, por supuesto, nos ahorrábamos todas las excavaciones arqueológicas que hubiésemos tenido que hacer si no... Era de piedra, era forrado en una piedra sacada de una cantera de la reserva, de ahí. ¿No? Al momento del concurso nos daban la posibilidad de movernos de sitio también, pero para nosotros sí que era importante que haya una continuidad en esta memoria del lugar. Y en el concurso, vale la pena decir, en el concurso nosotros planteamos recuperar estas piedras. Sí. Y luego, al momento de estar en el proyecto, al desarrollo del proyecto, no podíamos, costaba mucho sacarlas y cuidarlas y volverlas a poner. Sí, pero y a la misma vez, claro, la cantera de donde se sacaron ya no se podía sacar nada porque ahora es área protegida. Sí, y es área pero protegida, incluso, ¿no?, conseguimos, nos expandimos un poquito acá porque es el proyecto del... conseguimos una escuela de picapedreros de ahí cerca de Pisco, que podía retirar las piedras gratuitamente, porque no teníamos el presupuesto para hacerlo, y conseguimos todo para hacerlo hasta que el ministerio nos dijo, no, pero nosotros queremos un museo nuevo, no queremos el mismo, y entonces optamos por esta otra estrategia, ¿no? Y que por supuesto, al tener un presupuesto reducido, muy reducido, trabajamos con este cemento que habíamos descubierto en las casas y lo pulimos como se puliría un cerámico de estas culturas, ¿no? Y también nos dimos cuenta que a la misma vez con estas imperfecciones de esta técnica, porque es finalmente un pulido a mano, también íbamos nuevamente dibujando mapas, ¿no? Y el porche, tenemos un porche de entrada que un poco nos hace entrar a este recinto y nuevamente es un umbral entre el afuera y el adentro, ¿no? Este adentro que también es exterior, que pone en relación los distintos elementos del programa, ¿no? A la izquierda tenemos el gran volumen donde están las salas de exposiciones, con esta serie de dispositivos pintaditos ahí en amarillo en el esquema, y a la derecha el volumen más pequeño tiene los talleres educativos y la boletería y los servicios también, ¿no? Estos dispositivos de corrección ambiental aparecen, se muestran en este espacio, en este adentro, y uno de ellos incluso es el que finalmente hace de entrada al museo. Las salas de exhibición están todas iluminadas y ventiladas exclusivamente por estos dispositivos de corrección ambiental, y vemos cómo es un solo espacio fluido, sin embargo está estructurado y organizado a través de estos dispositivos, ¿no? Que como tienen una altura más baja, hacen como una división en este espacio fluido, ¿no? Sí, y es importante también recalcar que en estos espacios intermedios, nuevamente porque el presupuesto era muy restringido, habíamos pensado que la evolución posible del museo se daría en este espacio con digamos, sistemas de repente de aire acondicionado en el futuro, de alarmas, etcétera. Es un museo de sitio muy sencillo, tan sencillo que al final, sencillo en el sentido que tampoco hay dinero para mantenerlo, que al final ahora funciona sin electricidad. O sea, no hay cómo pagar la electricidad. Y entonces, sí, no, Perú es un desastre en eso. Digamos, el museo simplemente funciona de esta manera, y cuando anochece se cierra, punto. Sí, ahí vemos cómo por un sistema de rendijas de vidrio se extrae y unos ventiladores eólicos se extrae el aire caliente, y luego unos
parasoles nos permiten tamizar y unos vidrios translúcidos nos permiten tamizar esta luz que ingresa, ¿no? Y estos dispositivos también son a la misma vez la estructura del techo, ¿no? Y cuando llegan al lado sur ofrecen más una vista hacia estas colinas donde estaban los entierros Paracas. Y bueno. De aquí pasamos a un entorno completamente distinto, volvemos a Lima y el lugar de la memoria está aquí. Y nos piden hacer un edificio comercial de vivienda, ¿no? En una zona privilegiada con estos parques. Así que decidimos, digamos, como se encuentra en un espacio urbano contenido que define un jardín público, decidimos simplemente desdoblar, ¿no? el jardín y llevarlo verticalmente en este espesor para proveer a los departamentos de un espacio intermedio. Este jardín es de propiedad común, no pertenece a los condóminos y lo que asegura su permanencia y mantenimiento, ¿no? Y simplemente le dábamos una ligera curvatura para crear una tensión entre el edificio y el parque. Y entonces hay 2 departamentos por nivel, la fachada este, que es esta, la fachada del levante, está equipada de parasoles, pero esto nos permitía también guardar no solamente la intimidad para los dormitorios, pero también poder cambiar la configuración de los departamentos, agrandando unos y achicando otros, y la fachada no iba a alterarse, ¿no? Una de las condiciones para este tipo de departamentos es que los promotores van vendiendo según lo que encuentran, entonces los planos van cambiando en la venta, incluso durante la construcción, ¿no? Entonces esta es la fachada con este jardín común. Y al norte y al sur, que son orientaciones muy favorables porque el sol es vertical, tenemos los lugares de estar y comedor, ¿no? Y esto es visto desde adentro. Seguimos en Lima y nos encargan de hacer esta vez un restaurante para uno de los clubes de deporte más importantes del país. Yo fui nadador ahí de chico y nuevamente nos llaman para hacerlo en el extremo de este muelle que lo estaban rehaciendo, lo estaban volviendo a hacer, está al lado de un muelle artesanal de pescadores y nuevamente tuvimos digamos, inmediatamente una referencia explícita a la memoria para hacer este proyecto, puesto que este club, que es un club que ha ganado el terreno al mar, digamos, lo ha ganado desde hace 50 años, antes era así. Esto es el club hace 100 años y ya lleva 50 años de vida. Y pensamos que el nuevo restaurante debía de tomar, ¿no? Digamos, la esencia de estas construcciones, ¿no? Y entonces nuestra referencia nuevamente es la horizontal del océano y el muelle que se estaba construyendo. Nosotros separamos la plataforma, la unimos por un puente y simplemente hicimos una horizontal para brindar sombra, y esta horizontal simplemente se desplaza, es mucho más grande que el suelo para protegerse del sol del poniente, y usamos lo que llamamos teatinas, que son estas lucernarios típicos coloniales de Lima, pero esta vez de forma mucho más libre, porque estas eran las únicas iluminaciones y ventilaciones de las habitaciones coloniales,
En este caso nos permite traer la luz al interior, ventilar, ocultar las ventilaciones mecánicas de la cocina, etc. Y entonces nuevamente uno llega al extremo de este muelle, y cuando llega encontramos en realidad esta vez es un afuera interior, ¿no? Es decir, hemos traído el afuera al interior, los vidrios se abren totalmente en verano. Y tenemos esta sensación de estar casi en un bote flotando en el mar. De aquí nos vamos, ¿no?, al desierto nuevamente. A 1.500 kilómetros al sur de Lima. 1.500. Ya a las puertas del desierto de Atacama, cerca a la frontera con Chile, y en donde ganamos un concurso para construir la nueva sede del gobierno regional de Moquegua, en la ciudad que lleva este mismo nombre, ¿no? Y el edificio hacía parte de un nuevo conjunto, de un centro comercial, un colegio y un centro de deportes, más o menos en el borde de la ciudad, cerca al río. Y de un modo similar al lugar de la memoria, lo que nos dijimos es que tenía el proyecto que producir el espacio público que pueda congregar o unir a todos estos programas distintos, que eso no estaba previsto en el plan maestro, ¿no? En el lugar de la memoria fue lo mismo, ¿no? Entonces, la estrategia era hacer un edificio compacto para liberar suelo para que pueda existir el espacio público, ¿no? Y nuevamente en corte, este edificio entonces está entre la ciudad y las montañas. Lo primero que hacemos es un zócalo habitado con todos los depósitos, archivos y otros servicios. Este nuevo suelo entonces es accesible a través de una rampa, y sobre este nuevo suelo se instalan 5 edificios ortogonales que definen un atrio público, y desde la cual ponemos en relación a la ciudad y a las montañas, ¿no? Y entonces estos edificios están separados entre sí por patios muy estrechos que permiten una ventilación cruzada y restringen el ingreso del sol, ¿no? Entonces los patios están orientados para generar fachadas norte y sur para las oficinas en estos 5 edificios, mientras que las exposiciones al poniente y al levante están protegidas por un perímetro bastante cerrado, que es un perímetro circular opaco, ¿no? Entonces, tanto los edificios como este patio están conectados por un gran espacio central, y la circunferencia nos permitía ser más eficientes a la hora de las distancias de evacuación y resolver en realidad el edificio con únicamente 2 núcleos de circulación vertical, ¿no? Nuevamente el interior, los edificios y la estructura es totalmente ortogonal y racional, y esto es lo que nos permite también liberar entonces el espacio de la plaza y poder pagarnos aisladores sísmicos. Entonces este edificio se convierte en un edificio que puede servir de refugio en caso de un sismo importante, ¿no? Entonces la plaza pública es la que se va a activar en realidad con la construcción de la escuela y de las áreas deportivas, y desde esta plaza pública ya sea se accede al auditorio a la derecha o se sube la rampa a este nuevo suelo para ingresar a través de un atrio al edificio, ¿no? Entonces vemos acá la fachada circular, está compuesta por paneles prefabricados en concreto con 2
tipos de polvo de piedra, sí, del lugar. Esta nuevamente, ¿no? La falta de perfección o precisión hace que haya una gran variedad de tonos en estos paneles, lo cual nos agradaba muchísimo. Y además estos paneles sirvieron también para encofrar las vigas circulares de concreto, ¿no? Eran como encofrados perdidos, ¿no? Formas perdidas. ¿No? Y este es el espacio, este umbral entre el afuera exterior y el adentro exterior, ¿no? Constituido por este espacio central que a su vez está cubierto por un techo ligero que retoma las formas geométricas de los techos de las casonas de la ciudad, las casonas típicas de la ciudad de Moquegua, ¿no? Y a partir de este patio, de este vacío central, de este gran atrio, parten estos patios perpendiculares, que estos más bien encuadran el paisaje, la ciudad y el atrio de entrada, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco cómo vive el edificio. Este es un video que se hace recién inaugurado, ¿no? No, recién terminado, en realidad. Entonces, todavía falta... Ese es el centro comercial, es la caja roja a la izquierda, que le da la espalda en realidad a la plaza. Y el colegio y el centro deportivo están ahorita en fase de proyecto. Esta es la rampa. No, otros. Sí, otros arquitectos. Sí. Acá nuevamente no está cerrado, ¿no? El atrio central es totalmente exterior, ventila naturalmente por arriba. Y se buscaba generar espacios de mucha sombra, ¿no? Estos son los patios entre las oficinas. Sí, del gobierno, sí. Sí. Y estos patios se enmarcan o la ciudad o el paisaje. Pero sobre todo tiene unas orientaciones que permiten no tener aire acondicionado en las oficinas y en el edificio. Sí, Palma. Sin música. Sí. Sí, sí, sí. Aquí no, tuvimos una buena empresa, sí. Y ahora pasamos al último proyecto, que es en el otro extremo de Perú. Ahí sí, como casi 2.500 kilómetros al norte de este último. Muy cerca ya al Ecuador y a la línea del Ecuador también, a la línea ecuatorial. En este caso el lugar es
una universidad, la Universidad de Piura, que necesitaba espacios de enseñanza para una nueva población estudiantil que se incorpora gracias a un programa estatal para permitir que alumnos de escuelas estatales y de muy bajos recursos económicos puedan estudiar en universidades de calidad. Entonces, llegan 700 nuevos alumnos a este campus y necesitan nueva infraestructura, pero a la vez la aspiración de esta universidad de mejorar la calidad de la infraestructura educativa nos dio la oportunidad de repensar totalmente lo que sería un edificio genérico de aulas, talleres y salas de trabajo para estudiantes y profesores. Es decir, un edificio que no pertenece a ninguna facultad en general, sino eran aulas escalonadas genéricas. Lo que se ve aquí como un gran espacio dentro de la ciudad, pero a la vez la ciudad rodeada del desierto, es un desierto ya en el norte que está caracterizado por tener árboles, ¿no? Se llama el bosque seco tropical, donde crecen algarrobos, y crecen porque cada 10 a 15 años hay un fenómeno del Niño, comienza a llover torrencialmente durante 4 o 6 meses, y estos árboles crecen 1 centímetro, las raíces crecen 1 centímetro al día hasta que... Es arena. Arena. Entonces crecen hasta que llegan a la napa freática, que se encuentra a 30 metros, y sobreviven otros 15 años, ¿no? Y entonces lo que nos gustó mucho es que los profesores de ingeniería hidráulica lo convencen al rector. Esta universidad data cumple 50 años, desde 1969. En el 73 hay un fenómeno del Niño y lo convencen al rector de que en vez de construir edificios se planten árboles. Entonces fue como una idea, una visión increíble, que para hacer una universidad primero había que plantar árboles. Se plantan los árboles crecen por estas lluvias, y hoy día tenemos un campus ya rodeado de ciudad, pero que se parece a esto. Y dentro de este campus hay este paisaje magnífico de arena con estos algarrobos, ¿no? Y entonces, viendo este paisaje, por supuesto, dijimos cómo debería ser un edificio de enseñanza en este lugar, ¿no? Y claro, nadie mejor que Louis Kahn para volver a los orígenes y repensar las instituciones, ¿no? Cuando dice que la escuela empezó con un hombre bajo un árbol quien no sabía que era un maestro, y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros que no sabían que eran estudiantes. Y entonces quisimos entrelazar esto con el bosque seco y la nueva infraestructura que teníamos que construir. Y nuevamente en la sección en donde dibujamos este relieve muy suave del terreno, los algarrobos del campus, el lugar donde teníamos que construir, y empezamos prolongando la sombra del bosque seco tropical, definiendo una línea horizontal, ¿no? Que crea las condiciones correctas de vida ahí debajo. Este desierto sí es muy caluroso, ya estamos en el Ecuador, hay muchísima radiación solar todo el año, y entonces el programa comienza a desarrollarse como en la Tourette desde el techo hacia abajo, ¿no? Y lo que hace es que gran parte del programa está en el segundo nivel, y en el primer nivel hay menos programa, ¿no? Y el resultado es una serie de edificios que crean un adentro que es exterior. Y lo que pasa es que
Aquí lo que ocurre, como en todo el Perú, es que hay muchísima radiación y entonces en la sombra, la producción de sombra permite bajar la sensación de calor increíblemente, ¿no? Pero haciendo eso también creábamos este espacio intermedio, ¿no? Que es el que permite complementar la enseñanza formal con lugares de aprendizaje informal, ¿no? Que para nosotros era muy importante porque esta población que venía, esta es una universidad privada, esta población que venía de medios muy modestos, generalmente no urbanos, muy rurales, y que se encuentra con esta población urbana y mucho más, digamos, más adinerada, pensamos que el momento de encuentro para que se conozcan debía ser un espacio no jerárquico, y las aulas son espacios jerárquicos, ¿no? Uno está, lo quiera o no, uno está en competencia con el otro. Y entonces creando estos espacios intermedios donde se socializa, se estudia en grupos, se conecta, se come, etcétera, podíamos generar las condiciones propicias para este aprendizaje informal. Y entonces pasamos de una tipología de edificio a una tipología más de paisaje del aprendizaje, en donde, como en un bosque, en donde el conjunto es más importante que el árbol individual, en este caso el conjunto de estos espacios intermedios era más importante que los edificios mismos, ¿no? En realidad este conjunto está constituido de un borde de 70 metros de lado y 9 de alto, y son 11 edificios, 5 tipos, ¿no? Que se repiten en 11 estructuras, y que nos permitía cumplir con la reglamentación de antisísmica, que es muy exigente en el Perú, sobre todo para edificios de educación. Tienen que resistir sin dañarse terremotos de 9.5 grados. Sí. Y entonces exige que estas estructuras sean muy regulares, y la única manera de conseguirlo era no considerando esto como un conjunto, sino como 11 estructuras regulares, ¿no? Y haciendo esto permitíamos crear una porosidad, permitir la brisa cruzar el edificio, cruzar estos espacios intermedios, producir sombra, y haciendo esto, sin darnos cuenta, estamos también creando como un pedazo de ciudad en este bosque seco del campus, ¿no? Y nuevamente repetíamos lo que habíamos querido hacer con el bosque seco, pero en una clave urbana, ¿no? Como cualquier ciudad medieval, en donde el edificio es menos importante que el espacio que generan el conjunto de edificios. Y la única diferencia en este paralelepípedo son las fachadas, que son identificables por su orientación. Al sur y al norte son parasoles verticales que permiten protegernos de cuando el sol está muy bajo, que está inclinado hacia el sur cuando es verano y hacia el norte cuando es invierno. ¿No? Esta es la fachada norte, y más bien hacia el oeste se protege con estas celosías prefabricadas, y hacia el este, que es donde están los accesos principales desde la vía peatonal del campus, es mucho más cerrado, pero que igual anuncia esta entrada, ¿no? Este es un edificio que solo alberga la entrada,
y las rampas que permiten comunicar los dos niveles, pero es un edificio que no solo es un comunicador de niveles, sino es el edificio que permite modular la intensidad de la luz y adecuarla al interior, ¿no? Entonces, cuando uno entra por estas rampas y estas escaleras, ayudan a que nuestras pupilas se adapten, pasen del brillo de este desierto muy, muy soleado a este espacio de penumbra, ¿no? Ya sea subiendo las rampas o atravesando el edificio, ¿no? En esto los paneles, estos paneles de celosía prefabricados, al principio quisimos hacerlo tuvimos una debilidad y quisimos hacerlo con alta tecnología traída de España, concreto de fibra, y poderlos, al final costaba 10 veces más caro de lo pensado, no teníamos el presupuesto para hacerlo y terminamos prefabricándolo en una fábrica improvisada que es esta. Y por supuesto estos paneles no tenían la tolerancia al milímetro que tenían los otros, sino tolerancias del orden de los centímetros, ¿no? Porque los cofrados se iban abriendo y todo, y entonces nos gustó mucho porque tuvimos que incorporar otras tolerancias al edificio, ¿no? Entonces comenzamos a poner los paneles y cuando ya no entraban los paneles porque no había el sitio, simplemente los dejamos de poner, ¿no? Y esto fue lo que quisimos mostrar. Esos huecos son... Es porque ya no entraba, ¿no? Entonces los dejamos. Lógicamente, empezamos por el lado bueno, ¿no? Y simplemente cuando nos piden mostrar en Venecia, las Grafton nos piden mostrar este edificio, lo que quisimos es llevar parte de esta sensación de modulación de la luz, pero no haciendo nuevos paneles ni mostrando los planos de los paneles, sino llevando lo que ya no está en este edificio, pero que permitió construirlo, que eran los encofrados, las formas que sirvieron para construir los paneles, ¿no? Entonces, con las formas filtraban la luz veneciana al mismo tiempo que proyectábamos un video sobre las 12 horas del ciclo solar de Piura en una pared veneciana. Entonces la luz es muy importante porque esta separación, estos son ¿cómo se dice? Las juntas de construcción que permiten moverse en un terremoto, son las mismas que permiten ventilar naturalmente estos espacios y que permiten que ingrese la luz solar. Y la luz, según esté, como en este caso, en norte-sur, la luz es un reloj solar que marca los meses, porque la luz va a ir del norte al sur, ¿no? Y en el otro sentido es un reloj solar diario, ¿no? Que son estas, bueno, este es de noche porque así es, pero como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos las dos temporalidades en base a estas juntas de construcción sísmicas. Y alrededor entre estos edificios se comienzan a generar espacios de estar, ¿no? Que son estas bancas, por supuesto con tomacorrientes, ¿no? para conectarse, pero que estos espacios van cambiando de talla y de situación para permitir todo tipo de encuentro en realidad. Desde el más íntimo, que puede ser que además comenzó a funcionar súper bien desde la construcción, ¿no?
Aquí podemos ver que los obreros ya usaban La sombra. estas bancas, y hasta incluso actividades no previstas como esta charla que dimos, que explicamos el edificio en este lugar, ¿no? Y estos espacios se van creciendo, van organizándose a medida que entramos al centro geométrico del edificio, donde en el centro geométrico aparece el color. Aparece el color simplemente porque los de la universidad nos dijeron, pero que teníamos que poner los colores de la universidad. Y entonces aprovechamos y pusimos estos que no lo son, y el azul y el amarillo que son los colores de la universidad, y dijimos, bueno, aquí es el centro y lo vamos a poner solo aquí. Y este es digamos, el espacio central que se cruza con otro eje que queda en suelo natural y que es un pedazo de bosque seco que atraviesa el edificio. Muchas gracias.